Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Créalo que nada mejor que creerle a Dios, amén. Hoy estaba viendo en la palabra de Dios y me impresiona lo que el Espíritu Santo expresa a la iglesia y la iglesia tiene el privilegio, vaya, de disfrutar, de vivir, de desarrollar una realidad que pertenece al reino de Dios aquí en la tierra. Pero necesitamos creerle a Dios. Si no le crees a Dios, tú no lo vas a hacer. Pero si tú le crees a Dios, fíjate qué tremendo Dios, qué sabiduría, ¿no? No dijo conforme a tu facultad y capacidad. No, dijo, nomás si puedes creer. Es todo el argumento que Dios puso al ser humano y ahí estoy seguro que nadie va a decir, es que yo no pude. Qué maravilloso es eso, ¿no? O sea, que no importa absolutamente nada, porque solamente creer con el corazón. Aleluya. Ve conmigo a Juan. Amén. Al capítulo 11. En el versículo 26. Dice la escritura, y todo aquel que vive, amén, y cree en mí, amén, no morirá eternamente. Y luego me gusta porque en mi Biblia tiene signo de interrogación. ¿Crees eso? Jesús mismo usando esa expresión, ¿crees eso? Así muy sencillo. ¿Cuántos saben que su sencillez es la misma de ayer, de hoy y de siempre? ¿Crees eso? Una vez más, dice, y todo aquel que vive y cree en mí. No dice, si tú crees en el ministerio, si tú crees en. No. Y ahora entiendo dónde está la perfecta voluntad de Dios. Y en la perfecta voluntad de Dios, en el libro de Efesios, diga gloria a Dios. Yo estoy muy contento porque algo Dios hizo explotar fuerte en mí. Y todo empezó desde que oí a mi pastora decir el valor que tiene la oficina.
la oficina. ¿Sí? Porque yo trabajo para esa oficina. ¿Sí? Es la oficina, es el departamento que Dios pone para que el pastor le sirva a él. ¿Sí? Pero todo eso lo hace Dios por sus ovejas. ¿Sí? Pero una oveja, si no cree en él, ¿sí? Puede decir, se va a salir del redil. Acuérdate que el redil que nosotros tenemos, el cerco del redil es virtual. No se ve, pero ahí está. ¿Sí? En el corazón tuyo tú sabes si te sales o no te sales. Y creerle a Dios es permanecer en el lugar y la posición que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Ve al capítulo 2. ¿Estás conmigo ahí? El que cree dice. ¿Sí? Cuando te dan el capítulo es el 1. Capítulo 2. Versículo 1. Amén. Dice, y Él, ¿quién es Él? Cristo. Os dio vida, ¿sí? ¿Os dio qué? Vida. Ahora, ¿por qué crees que vino la vida de Él a ti? Porque creíste. ¿Sí? Hoy estaba hablando en la Santa Cena de que me acordé de un amigo mío que tenía un carro que decía, mi carro es muy bueno porque con un puchoncito prende. Para él era bueno porque lo prendía. Obviamente que andaba mal el carro. Pero para él lo halagaba porque prendía. Y así puedo ver nosotros, estando nosotros muertos en delitos y pecados, viene el Espíritu Santo y nos pega un puchón. ¿Sí? Pero ese puchón es el puchón que te mete al reino de Él. Porque tú tuviste convicción por el Espíritu Santo. Tú no te pudiste haber convertido porque oíste un cuento de hadas, sino porque oíste el Evangelio, el reino, la vida de Dios. Amén. Pero la vida que nosotros teníamos antes, ¿sí? Nos tenía muertos en delitos y pecados. Ahí dice, en el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La razón por que tú tienes vida fue porque creíste en Él y aceptaste a Jesús como el Señor de tu vida. ¿Sí? Voy a cambiar las palabras. Lo recibiste como el único soberano de la oficina. ¿Sí? Eres el Señor de la oficina. ¿Sí? Yo le sirvo al Señor. Él es el pastor, ¿sí? De las ovejas. ¿Sí? Él es el buen pastor. Amén. Fíjate, y en el 6, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ve la posición que te dio. Ahí no feeling nothing, no siento nada. Pero dice Él que está sentado. ¿Cómo puedes creer que Él es el Señor de tu vida y no puedes creer que está sentado? Ahora, esa es una posición que tienes. ¿Sí? Ahora, diga posición. Yo conozco mucha gente muy espiritual que sabe que ahí está en esa posición, pero resulta que esa posición, ¿sí? En el verdadero creyente, quiere decir que honra, ¿sí? La iglesia. No puedes estar sentado juntamente con Él. No puede ser mi riñón si está tirado allá, pues. ¿Sí me explico? Muchos son miembros de la iglesia,
pero no están con Él. O sea, si Él te sentó en lugares celestiales y tú te mueves, espiritualmente hablando, porque puedes decir, no, yo sigo ahí, no. Estás errando. ¿Por qué? Porque para permanecer en lugares celestiales con Él, es que perteneces a la iglesia, perteneces a la oficina, perteneces al orden. Y no a ser manipulado. Ser miembro de la iglesia es como la justicia de Dios. La justicia de Dios es mi posición que Dios me dio, me hizo justo, ¿sí? Pero también me vino con ella una responsabilidad. ¿Entendió? ¿Entendió? Ok. Ahora, aquí en el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. ¿Nos hizo qué? Ah, bueno, si te hizo sentar, ¿cómo no puedes aceptar que te puso en una visión? Que te puso en una iglesia. ¿Por qué vas a venir cuando tú quieras? ¿Por qué vas a hacer lo que tú quieras? ¿Cómo puedes tener posición espiritual y física no? ¿O alguien de aquí anda puro espíritu? Porque si es puro espíritu estoy de acuerdo. Pero si traes un poquito de pellejo, de carnita, estás obligado a tener honor y respeto a la institución de Dios en la tierra. Eso que me acaba de explotar. ¡Pum! Y ahora con feeling lo voy a enseñar. Porque mientras tú no seas comprometido con la iglesia, ayunes, ores, diezmes, ofrendas y haga lo que tú quieras. ¿Sí? Ve esto. Te vas a emocionar, ahorita se te va a quitar la cara de triste, mira. Se te va a quitar. Amén. Que ándale, di amén cuando digas algo bueno. Lee conmigo en el capítulo 3. ¿Sí? ¿Estás ahí conmigo? Ok, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados. Principados y potestades. ¿Por medio de quién? De la iglesia. No el que se hace pasar por la iglesia. Ahora entiendo por qué tenemos tantas enseñanzas de liberación, opresión espiritual satánica, tantos demonios. ¿Por qué? Si Dios dijo, mi justicia, amén, mi justicia es mi voluntad. ¿Ok? Se la dio a la iglesia la autoridad. Fíjate cómo dice el 10, léelo conmigo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pero si no honras la iglesia conforme Dios estableció la iglesia, ¿sí? Hay gente más sensible a los demonios que al Espíritu Santo. Y hablan por medio de demonios, profetizan por medio de demonios, dicen cosas por medio de los demonios. Mientras tú no sepas que donde Dios te sembró, donde Dios te plantó, y honres al pie de la letra lo que Él pide, este oficio lo vas a operar. Va a comenzar a fluir solo, porque eres iglesia. O vamos a ver, aquí por gracia no importa que hagas lo que te dé la gana, por gracia. Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia? Yo le estoy enseñando este principio, porque si algo es importante en toda la vida es Dios. Y amarlo a Él sobre todas las cosas. Tu horario, todo lo que conlleve tu vida. Lo más importante es
Dios. Cuando Dios entra en esa posición activa en tu vida, el Espíritu Santo se comienza a mover. Yo he visto eso. He visto a personas que comienzan a fluir y de repente pegan un frenón. ¿Y por qué? Una vez me dijo una persona, pastor, no se imagina el odio que me agarró hacia usted. Ay, hija. Dije, ¿por qué no te entró amor? ¿Por qué participó un demonio en él? Que no cumple con Dios. ¿Sí entiendes? ¿Quieres vivir feliz? Yo te digo algo, quita toda religión de tu vida y nomás hazle caso a Dios. Porque con convicción le puedes decir a Dios, Señor, aquí está escrito que me diste a mí toda facultad, toda autoridad, ¿sí? Contra toda entidad espiritual demoníaca. Te lo voy a poner de otra manera. ¿Quién manda? ¿Un presidente de un país o el pueblo? Porque es democracia. Pero en el reino, soberanía. ¿Quién manda? Lo que diga el pueblo me vale gorro a mí. Lo que diga la organización que sea y que se agüiten. ¿Sí entienden? No se trata de... Aquí no hay competencia, ya ganó. Velo conmigo, mira, está tratándose de espíritus, chamucos. ¿Sí? Léelo conmigo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿Quién es la iglesia? Es gobierno. ¿Gobierno de quién? De Dios. Pero no puedes decir, soy miembro de la iglesia, pero no aprecio la iglesia. La iglesia la componemos los que Dios va uniendo con un propósito. ¿Qué tanta pasión tienes tú por la iglesia? ¿Cuándo le has declarado tu amor a la rodilla? Y le has dicho, rodilla, yo te amo. Nunca, porque es parte de tu cuerpo. ¿Sí me explico? Bueno, Jesús ama a la iglesia. Fíjate qué diferente como pensamos nosotros. Él ama a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Si todos empezamos empeñadamente a creer, como dice la Escritura, ¿qué cree? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Si tú puedes creer, tienes que hacer lo que Él dice en todas las áreas. Entonces tenemos mucha gente salva, pero no cree que es iglesia. En el momento que nació Emanuel, bebito, no le dije, tú eres de la realeza Urrea. No le podía hablar eso porque él no entendía. Lo bendije como mi hijo. Profeticé sobre él como mi hijo. Él no supo, no entendió. Pero su espíritu, sí. Sí. ¿Dónde estamos sentados? ¿En dónde? ¿En dónde estamos sentados? Ah, y no entiendes. Eres espíritu. Te digo, él no entendió, físicamente hablando, pero en el corazón se cree. Espiritualmente, ¿cómo puedes estar sentado en lugares celestiales con él y te importa gorro la iglesia? No cuadra. Ese es el problema de miles y miles y miles de gentes. Millones de personas. Pruébalo tú. Mejor dicho, a los que están aquí síganlo probando porque son los que están siempre aquí. Síganlo probando, verás. Nomás di, Señor, voy a ser obediente. Lo que tú estableciste. Es todo. ¿Por qué?
Porque te vas a topar con personas que dicen, yo quiero un cambio. Ah, sí, todo el mundo quiere un cambio, pero no quieren hacer lo que Dios demanda. Como el ejemplo que puse el domingo, los pensamientos míos. Puedo pensar que voy a salir para allá, pero si mi cuerpo no va para allá, no va a hacer nada. Aquí me voy a quedar. Lo mismo sucede hoy con la iglesia. Estos son los pensamientos de Cristo y la iglesia es la que se tiene que mover. Él no tiene que pensar nada, ya lo pensó. Ya lo dijo. ¿Sí? En la Biblia, Dios habla hoy, dice, esta manera ahora por medio de la iglesia, de esta manera ahora por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra de variadas formas. Dios habla hoy, de esta manera ahora por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios. Nosotros, por medio de la iglesia, todo lo que se mueve en las dimensiones espirituales que no se ven. Ahora, en otra versión que encontré en la Biblia de las Américas, dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Dime, ¿quién organiza toda maldad? El diablo. ¿Y a quiénes usa? Principados. ¿Y ellos siguen? ¿Por qué siguen? Porque la iglesia, ¿qué está haciendo? Nada. Ahorita, ellos no dejan de trabajar. ¿Sí entiendes? Y la iglesia es una institución de Dios que no debe de dejar de trabajar. Espiritualizamos tanto las cosas de Dios que, venimos a orar, amén, 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 y te vas. No, tienes que fluir y que el Espíritu Santo te guíe. ¿Sí? Hay veces que no necesitas la guianza del Espíritu Santo. Estás viendo un marranero en una parte y dices tú, esto no es obra de Dios. Esto es obra del diablo. Y son principados y son potestades y yo soy la autoridad contra de ellos. Ahora, si muy valiente alguien se levanta contra de ellos, pero no es miembro de la iglesia, no está activo en la iglesia, le tocan el violín 2, 3 demonios a medianoche y desafinado. ¿Por qué? Porque no hay cambios. O sea, watch out con la iglesia, la verdadera iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Si tú eres salvo y tú no crees que eres miembro activo del cuerpo de Cristo y que te debes de mover a donde el cuerpo debe moverse conforme la cabeza, no vas a ver la gloria de Dios. No se va a ver la salvación. Vas a vivir engañado toda tu vida, eso sí. Se va a vivir engañado, pero no en el poder que Dios quiere que se viva. ¿Sí? Si Cristo es la cabeza y tú eres el cuerpo, ¿por qué estás débil? No me digas que la cabeza está débil. Porque me acuerdo cuando tuve mi primer carro, ¿no? Echarle un cuarto de gasolina era traer tanque lleno. ¿Sí entiendes? En aquel tiempo, ¿no? Ahorita desde que Dios me llamó y le he hecho caso, no vuelvo a echar gasolina hasta que ¡pac! Bota la bomba. Full de tanque. ¿Sí? Lo que te quiero decir con eso, mientras tú veas un cristiano que apenas se acabala, no está viviendo en orden de Dios. Ya nomás empezó con conflictos. O sea, ya.
La iglesia es una institución por todos. Ahorita lo usé en la Santa Cena. Y la pastora se quedó sorprendida cuando estaba leyendo ahí 1 Corintios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, sí nosotros. El que come indigna y bebe indignamente la copa del Señor, dice. ¿Sí? ¿Será culpado de qué? Del cuerpo. Del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, que hay problemas de salud física, mental y emocional porque estás violando ese principio. Por no honrar la iglesia. Es una responsabilidad enorme tener iglesia. Amar tu iglesia, amar la oficina, amar lo que Dios tiene para nosotros. Yo honestamente yo no lo había visto como hoy lo veo. Puedo decirte que mucho cristiano puede arreglar todos sus problemas si esto se le revela. Porque una vez que tú estás en la posición correcta y operas, léelo, mira. La Biblia de las Américas dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios a través de nosotros es dada a conocer. ¿A quiénes? ¿Y cómo es que viene la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu? Ahora, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo y eres parte de la iglesia, genuinamente, el Espíritu Santo está fluyendo. De una manera sencilla, fácil. Yo te invito a que te animes. La traducción de la versión amplificada dice, el propósito es que a través de la iglesia, la sabiduría de Dios, complicada y multiforme en toda su variedad infinita y aspecto innumerable, puede ahora ser conocida a los gobernantes de autoridades angelicales y principados y potestades en la esfera celestial. Yo me pongo a pensar cuántos años sí creí estar sentado en lugares celestiales. Sí lo creí. No entendía cómo, nomás creí. Pero nunca había creído el valor que tenía la iglesia. Y muchos cristianos no saben el valor de la iglesia. Ese es el problema. Será culpable, dice, del cuerpo y la sangre del Señor, porque come indignamente. ¿No lo has leído eso? Entonces vamos a leerlo en 1 Corintios para que se te recuerde. La Biblia dice, será culpado. Y unos están enfermos y otros mueren prematuramente. Y dices tú, ahora entiendo por qué Dios permite que la gente se enferme. Si no permitió, la gente pidió enfermarse. Dice el 27, de manera que cualquiera que come este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo. ¿Sí dice eso? 1 Corintios 11:27. ¿Sí? Del cuerpo y qué más. Y la sangre del Señor. Será culpado. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Prácticamente la persona no le interesó su función como parte y miembro del cuerpo de Cristo. Y luego dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, otra vez, ¿qué? ¿Quién es el cuerpo del Señor? La iglesia. Si tú no disiernas que tú eres parte del cuerpo de Cristo y que tienes una responsabilidad, imagínate que tus órganos se levantaran contra ti o comenzaran a fallarte. Todos los órganos. Dices tú, pues esto está canijo, ¿no? Pues ¿qué pasa con la iglesia igual? Somos miembros del cuerpo de Cristo. A mí hace como 8 años el Señor me habló y me dio una palabra, el Espíritu Santo me dio una palabra y me dijo, Eduardo, te necesito. Y dije, vamos, dije yo. Y pues tú sabes que cuando viene eso a tu corazón, y me dijo, quiero que lo escribas, y lo tengo escrito en mi oficina. Dice, la iglesia es la culpable de cómo está, o sea, el cuerpo de Cristo. Es la culpable por lo que está pasando. No tiene culpa el mundo, me dijo, mi iglesia. Y será razón de eso que hasta ahora me cayó el 20. Sí. Yo digo que si somos un grupo de personas que genuinamente están serios con Dios y hacemos la función que nos corresponde, podemos hacer más que 2 millones de cristianos juntos que no honran el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el gobierno, lo que es la eclesía, es el gobierno de Dios. Y a través de ese gobierno de Dios, Dios va a revelar y va a poner énfasis en algo que hay que cambiar en la humanidad. Y de aquí tú, imagínate que Jesús se para enfrente de un demonio. El demonio no resiste. ¿Qué hicieron los demonios? ¿Qué hicieron los demonios del hombre endemoniado? La legión. No nos atormentes. Por lo menos danos chance. Sí. Dios nos estaba diciendo lo que iba a suceder con nosotros. Y resulta que ahora esos son jefes. Yo les invito a que oren al Señor y dile, Señor, yo quiero entender sobre mi función dentro de la iglesia, dentro de tu gobierno. Si Él es la cabeza y tú eres el cuerpo, tú perteneces al gobierno de Él. Yo no sabía que la palabra iglesia venía de de una palabra de gobierno. Con razones somos reyes y sacerdotes. Nación santa. Yo no entendía eso. Y Dios pone una visión con un propósito. Tú tienes que amar la visión que tenemos y abrazarla. Interceder por ella. Pum, pum, pum. ¿Qué crees que tú que sea más fuerte? ¿La persuasión de un demonio o la persuasión de Dios? Parece ridícula la pregunta. Pero fíjate qué curioso. Un demonio puede organizar a varios cibernéticos, crear un juego y contaminar a millones de jóvenes. ¿Lo estamos viendo? Ah, pero nosotros no somos capaces de ser guiados por el Espíritu Santo y hablarle a esos demonios que controlan a gente inteligente. Atarlo. Si no vas a cooperar, tampoco vas a destruir. O cooperas o te sales del cuadro. Pero eso lo podemos hacer nosotros. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Nunca había visto yo el valor de la iglesia como hoy.
Y no estoy viendo el nombre de Ejército de Amor, estoy hablando de la institución del cuerpo de Cristo, de todos los hermanos que están en todos los lugares del mundo con diferentes tipos de visiones. Porque ellos donde estén, ellos honran la visión que Dios les dio y lo van a trabajar. Tal vez para unos no sea una visión muy calificada humanamente, pero para Dios no importa. Fíjate, el burro que lo paseó un ratito, nomás lo crió para eso. El pescado que sacó la moneda, lo crió nomás para cargar la moneda. Y tú y yo, ¿para qué le haces al loco? ¿Sí? Ahora, ¿ustedes han oído hablar de la palabra avivamiento? Ok. Ahorita tenemos evangelismo casi en todo el mundo. Pero avivamiento viene porque hubo personas que honraban a Dios en espíritu y en verdad. Todos los hombres que Dios ha usado para avivar, ¿sí? Es a través de hombres que se libera la unción de Dios en diferentes pueblos, naciones. Y el domingo hablé de lo que provocó este hombre en un avivamiento en un pueblo, ¿verdad? Las mulas ya no entendían, mano. Estaban impuestas a entender puras malas palabras. Se convierte todo el pueblo, que eso era el minero, y ahora no les pueden hablar las mulas. Les hablaban con palabras normales y las mulas no entendían. Y hubo un problema, hubo pérdidas para esa empresa minera, porque todos los animales no entendían. ¿Sí? Hay muchas áreas de tu vida que vas a tener pérdidas. Si hay avivamiento. A ver, gente va a perder sus trabajos porque no son de Dios. ¿Cómo te va a dar Dios un trabajo para que no cumplas con la iglesia? Sé que es satánico, brother. Es satánico, es demoníaco. Creer que es bendición de Dios, quedarte en tu casa a ver el servicio donde Dios te quiere en la iglesia. Ahora, si no hay una iglesia de palabra de espíritu en una parte y la gente no tiene otros recursos, no tiene otro medio, oh, gloria a Dios. Pero si estás en la ciudad, no. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos juntos con la visión. Yo en mi corazón, yo tengo hijos espirituales que no vienen, pero mandan sus diezmos. Pero a mí no me interesa lo que ellos hagan. Me interesa lo que Dios quiere que ellos hagan. Eso es el interés mío. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué tengo ese interés? Si como buen pastor me debo callar la boca, gloria a Dios que manda el diezmo. ¿Y qué crees que me dijo el Señor? Porque yo te llamé a pastorear. Tienes mi corazón. Dios quiere el bienestar de nosotros. Él es el dueño del dinero, del oro y de la plata. Una persona que evangelicé hace unos días me dice, yo necesito trabajar porque me hace sentirme bien. Le dije, ¿y si Dios te dice que primero es Él? Porque Dios aquí está escrito que dice que primero es Él. ¿Sí o no? Amar a Dios no es tú a dar una aprobación como tú quieras dársela. Amar a Dios, ¿sabes qué? Es obedecer su justicia. Obedecer su voluntad. Apasionarte de su voluntad. Amarla. Ese es, ¿sí me explico? Y es ahí donde está la fórmula. Y me dice esta persona,
Pero de todos modos, el fin de semana yo voy a ir a la iglesia y voy a llevar todos mis diezmos. Le dije, pero eso es pecado. Querer negociar con Dios. Con Dios no se negocia. Y ese es el pecado de la iglesia, queriendo negociar con Él. ¿Sabes? Por un lado arreglas un problema, pero por el otro lado desarreglas 80. Yo lo he visto por años y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y no entendía. La salvación te obliga, te responsabiliza a ser miembro de la iglesia. ¿Sí? Usted si llega a su casa ahorita y le dice a sus hijos, hijos míos, ustedes pertenecen a este hogar, van a decir, a ver, tómenle la temperatura a mi mamá. ¿Por qué? Porque ahí nacieron. ¿Y tú naciste en quién? Tú eres miembro de su hogar. No sé si fue muy espiritual mi enseñanza, pero que aunque le entendiera, ya te cayó el 20. Si te cayó el 20, nomás haz lo que Dios dice y cuando te consulte cualquier hermanito o hermanita, principalmente los que hablan mucho, dile, mira, tu problema es este, tú no perteneces a la iglesia. El que pertenece a la iglesia va a la iglesia y honra a la iglesia. No la iglesia esta, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Honrar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es obedecer su voluntad. Es independientemente del nombre de la iglesia. Eso es. Pero que sea una iglesia con visión que Dios haya dado. ¿Sí? Porque si vas a una iglesia y si te dicen que si te vas a otra parte y ya el bautizo lo perdiste. ¿Eh? La salvación la perdiste. Ya estás en una secta. No tiene nada que ver con Dios esa iglesia. ¿Sí? Si a mí alguien viene de aquí y me dice, pastor, sé que el Espíritu Santo me está moviendo a la iglesia que está aquí a la vuelta, aquí, en la central. Digo, pues si fue Dios, ¿qué esperas? Pero si Dios no te fue, no te vayas. Porque sé que puedes depender de Dios. ¿Sí? Sé que puedes depender de Dios. Yo veo una manifestación de palabras proféticas que hemos vivido, que se van a empezar a manifestar. Porque sé que en mi corazón, el venir ahora y como vengo ahora, sé que estoy dándole un cumplimiento a la voluntad de Dios de estar en la iglesia. ¿Sí me explico? El venir y el estar haciendo mi función. Antes lo hacía y lo hacía con amor y con pasión, pero ahora lo hago porque se me reveló el valor que tiene. Amén. Pídele al Espíritu Santo que te lo revele. ¿Sí? Una de las cosas que sé que empieza en una persona fiel a Dios, los dones, donde dice desear los mejores dones. De repente vas a empezar a profetizar. De repente vas a empezar a tener revelación, entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a través de nosotros Dios se muestra. No a través del pastor, a través de la iglesia, dice. Vas a empezar a parir ovejas. Ya no vas a estar estéril. Las ovejas paren ovejas, los pastores no. Si fueran los pastores, cómo parieran. ¿Sí? Los pastores. Los que se hacen pasar por pastores, esos sí paren muchas. Las amenazan, las duplican. Si tú no te ganas 10 almas, andas mal. ¿Sí? Pero eso no es la manera.
el chiste de ser un verdadero creyente en el Espíritu. Creerle al Señor. ¿Sí? Mira lo que dice en el libro de Pedro. Capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro. ¿Sí? Y yo quiero ver este versículos, el 1 y el 2, en otras versiones. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿sí? ¿Sí dice así? Sufrió en la carne por nosotros, en una versión. Dice, vosotros también armémonos del mismo pensamiento. Adoptando la misma actitud. ¿Han qué? Han terminado con el pecado. Ahora, sé que el original, vamos a encontrar el original. Debe de haber algo donde, ¿sí? Donde Cristo dice, en la versión esta dice, también armémonos del mismo pensamiento, punto y coma. ¿Sí? Dice así. Armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Sí dice así? Estamos leyendo Primera de Pedro capítulo 4. ¿Estás ahí? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué nos está diciendo? Que andes en el Espíritu. Ahora dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes andar en el Espíritu y no estás en la voluntad de Dios? ¿Mm? Aquí dice, porque quien sea que sufra en la carne, Uh-huh. teniendo la mente de Cristo, se hace con pecado intencional y ha parado de complacerse a sí mismo y al mundo y complace a Dios. ¿Aló? Óyelo. Porque quien sea que ha sufrido en la carne, teniendo la mente de Cristo, ya no con intención de pecado, ha parado de complacerse a sí mismo y al mundo y complace a Dios. Ahora, ¿cuántos han vivido cosas fuertes en la tierra por persecución? ¿A cuántos no los están matando ahorita en China? No me digas que quien no sufrió en la carne. Sí, pero por el Evangelio. No porque tú provocaste un demonio que te trajera una enfermedad. Es muy diferente. ¿Sí o no? Por persecución, porque crees en el poder de Dios. Pues ¿cómo no va a haber persecución? Estás parando un gobierno que está comercializando cosas indebidas. Estás, ¡pum! ¿Por qué crees que te van a querer matar? ¿Tú crees que los que mueven a ellos no los mueven los demonios? Claro. ¿Ves por qué es importante la iglesia unida? Una vez que la iglesia nos comencemos a mover en esa dimensión, pues nos vamos a cuidar. Pero muy valiente el pastor,
Ahí tengo hermanos que han estado en esta iglesia, que se movían de una manera en oración tremenda y ahorita dudan que la palabra de Dios sea de Dios. Dudan. ¿Quién escribió? Dicen. ¿Quién escribió la Biblia? ¿De quién lo movía? Hablaba en lenguas y todo. Tengo testimonios grabados de esa gente yo. Dice, ¿quién será? ¿Quién será, pastor? No sea mi totero. Tienes que tener cuidado. Pero es real. Y eso me abre los ojos a mí. Me dice, canijo. Watch out. Fíjate bien, una vez más, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armémonos del mismo pensamiento. O sea, no nos neguemos si algo sucede, pero por persecución. Amén. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Él murió por ti. Él padeció por ti. ¿Sí o no? Él murió por ti, Él padeció por ti. Él resucitó por ti y tú resucitaste con Él. Ok. Para que no vivas el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes andar en el Espíritu y no obedecer? Amén. Obedecer a Dios. Claramente, la obediencia es clave. A ver, ¿cómo dice? Dice, esta es la versión del mensaje, dice, ya que Jesús pasó por todo lo que tú has pasado y más, aprende a pensar como Él. Piensa de tus sufrimientos como que se destetan del hábito de pecado antiguo de siempre estar esperando el salirte con la tuya o con tu propio camino. Santo. El mensaje. No salgas con la tuya, pues. Así dice ahí. Con eso basta. Estamos sujetos a un orden. Y es la iglesia. Toda persona que busca una manera o que se dedicó su corazón, se lo bailaron. Porque una vez que saca el valor de la iglesia, de donde Dios la pone, automáticamente está desarmado. Está desarmado. ¿Por qué está desarmado? Porque está fuera del redil. Tienes que permanecer dentro del redil y honrar la oficina donde Dios te puso. Honrarla no es mandarle decir al pastor, saludos, que esté bien. No, eso no es. No. Claro que no. Eso es algo ya, es una manifestación de que algo grave está pasando en esa persona. En el mensaje dice, no salgas con la tuya, fíjate nomás. Para que no seas un tirano de ti mismo. No, ya me faltó el respeto, ¿eso? Pero está escrito. ¿Cuántos siguen contentos? Vamos a orar. Music. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video.
Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.